El cine, como el celuloide, es un material que guarda historias, captura la luz, el movimiento, el sonido y los momentos que nos marcan. Yo soy Carlos y junto a Juan nos sumergimos en esas historias, no para diseccionarlas, sino para verlos con otros ojos y entender lo que nos dicen sobre el mundo. Porque el cine no solamente se ve, sino también se siente. Hoy nos metemos de lleno en La Grazia. Juan Carlos, ¿cómo estás? Muy bien, amigo, muy contento, bastante. Pues ha sido un inicio de semana con excelente cine de talla mundial. Esta película también entró a la carrera por el Oscar, fue ignorada, como sucede reiteradamente en la Academia Norteamericana. Yo te había comentado en un inicio que me parecía que nunca había visto una película de Paolo Sorrentino. Ya estudiando la filmografía del maestro, había yo visto El Divo, la vi en la Cineteca y fue una película que me gustó mucho, que era basada en hechos reales de un ex primer ministro de Italia, Giulio Andreotti, y los nexos que él tenía pues, con la maña, ¿no? Y yo te mencionaba que tenía una secuencia de apertura muy, muy electrizante, bastante llamativa, que era pues la maña encargándose de funcionarios públicos, encargándose de ellos, como diría el buen Quentin Tarantino. Entonces, a mí esa película me gustó mucho, tiene un excelente ritmo, unas excelentes actuaciones, película también de talla mundial. Y a la hora de ver la película, bueno, de estudiar la filmografía y de ver la película, pues hay puntos en común, ¿no? Al maestro le gusta mucho, sí le gusta la polaca, para empezar, sí le llama la atención el poder, ¿no? Pero no es, digamos, un cine panfletero, ¿no? Sino habla desde lo humano, ¿no? De cómo lo vive, pues estas personas que nosotros consideramos demasiado altas o las vemos como a veces como figuras intocables y que tienen la respuesta. Los humaniza y genera con los conflictos internos que tienen, ¿no? Exactamente, ¿no? Y bueno, al final del día todos los políticos, si me lo permites, son una porquería, independientemente del país donde estén, o la mayoría de ellos. Sin embargo, es otra cara que no vemos de ellos, las dudas, a veces la incertidumbre, y me quedé con 3 frases espectaculares que nos dice el maestro en la película. Primero, la gracia es la belleza de la duda, que es el punto de partida de la película. Otra que me marcó bastante, que me dejó pensando inclusive cuando venía hacia acá para grabar, fue: la burocracia existe para algo, la burocracia existe para que no se tomen decisiones apresuradas. Puta, una frase bastante lapidaria, la del maestro, y no me puedo apartar de ella por mi profesión de abogado, que tengo que lidiar todos los malditos días con la maldita burocracia judicial mexicana. Ay, ¿qué ibas a decir todos los malditos días con esta profesión? Con esta profesión de abogado que elegí. Y la otra, los días de quién son. Sí, está muy bueno, es buenísimo. Los días. ¿A quién le pertenecen? ¿A quién le pertenecen? A nosotros. Yo te voy con una cuarta. Muchas veces le damos demasiado peso a la verdad. Sí. Cuando quiere descubrir realmente el tema de quién fue el amante de su esposa, sí. Y que la primera vez que no lo aluda a este personaje que es su consejero, sí. Le dice, si me permite, ya justamente el día que se va a retirar, le está dando demasiado peso a la verdad. Sí. De alguna manera encaminando te estás arruinando la vida por una cosa que realmente pues ya pasó, y el único que le está dando ese suficientemente peso como para que se arruine la vida es usted mismo, ¿no? Que es prácticamente como el subtexto que viene de ahí, viene la llamada con este personaje de la moda, ¿no? Que es curioso porque así empieza la película, ¿no? Sí. Que, oye, quiere decir la moda, ¿no? Pues la que tenía realmente muy buen estilo, era un buen gusto, era mi esposa, y era como es que queríamos saber de usted, pero él no sabía cómo expresar que mucho de lo que él es fue gracias a su esposa, y que ves que se queda, pero eso ya se lo dice como en un voz en off o a sí mismo. Sí. Es que se mete a otro cuarto y se queda la entrevista, su hija y la entrevistada se quedan así como pues pasmadas en otro cuarto, y es cuando empieza a conmutar la narrativa. Sí, Sorrentino, pues ya de la vieja escuela, ganador del premio Oscar por La Gran Belleza. Ves que yo te había dicho que a mí se me hace el predecesor de Federico Fellini. Sucesor de Federico Fellini, como este surrealismo que llega a manejar. Por ejemplo, acá ves la famosa escena que tiene La Gracia, donde está con la gota de agua. Cae en lo ridículo muchas veces, en la comedia, pero es un equilibrio muy bonito que yo creo que
muy pocos lo manejan. Y lo hemos visto en el análisis de las últimas películas, que realmente manejar los tonos es de gente Clever tal vez Clever, Park Chan-wook. Sí, Won Joon-ho. Con el durazno en Parasites. Y vimos cómo no lo manejan bien en Sinners. Por ejemplo. Claro. ¿No? Sí. Y porque es muy abrupto, porque caes ¿cuál sea la palabra? En lo fársico, en la comedia. En lo satírico. En lo clown, no sé, como que no sé cuál es la palabra exacta. Es una sátira. Pero saltar de una cosa a la otra, sí. Pero aparte de esto es surrealista. Sí. O sea, suma el peso de que eso está en cierto modo hasta onírico, porque ves que cómo va la gota, cómo la toca, y de pronto corte ahora tiene que ir a visitar a este hombre que está encerrado por haber desvivido a su esposa. Y es como de puta, o sea, güey. O sea, si no me lo sabes manejar, se te cae la película totalmente, ¿no? Él ya había hecho una película, le hemos platicado y me gusta a mí recalcarlo, en Estados Unidos. Hizo Young, joven, con Michael Caine, con Harry Keitel, que es una gran película, aunque sí se ve que no hay ciertas libertades como lo hace en su cine italiano, que es su país de origen. Yo vi La mano de Dios, que te he dicho que es mi película favorita, que estuvo en cines un rato, pero fue... la productora fue Netflix, la distribuidora fue Netflix. Entonces, bueno, ya ves que estuvo poco tiempo, ya no tuve la oportunidad de verla en cine. La verdad es que me lamento mucho no haberla visto como tal. Y con la otra tiene por ahí Penélope, creo que se llama, que fue antes de La mano de Dios, no, después de La mano de Dios, antes de esta. Y tiene un par más en los 90, ya tiene por ahí de los 50 años un maestro Pablo Sorrentino, originario de Nápoles, te lo cuentan en La mano de Dios, que pues él desde muy joven quería hacer este cine. Es una historia trágica porque fíjate que él perdió a sus papás en un accidente, te lo platican en la mano de Dios, y pues siempre tuvo como esta cosa de huir, de irse de su lugar de origen que era Nápoles, y siempre tuvo como esta disyuntiva de me quedo en mi lugar de origen o me voy, y creo que hace mucho contraste con lo que yo vi, y justamente como desde muy joven tenía estos conflictos internos en donde pues muchas veces lo resolvía a partir de la separación. Hay en la logoterapia hay un término muy bonito que habla de la separación de las situaciones. Sí. Es decir, tú cuando tienes una situación complicada, cuando le metes comedia, cuando se lo platicas a alguien más o cual si fuera un tercero, cuando le quitas ese peso, te ayuda esa separación a poder resolverlo mejor porque lo ves en tercera persona. O sea, como si no te perteneciera este problema a ti mismo, como de, si ahorita tengo una ruptura, ¿qué haría si yo no fuera quien tuviera esa ruptura? ¿Qué le aconsejaría? Entonces yo creo que es mucho del estilo y de la alma de Pablo Sorrentino, ¿no? De quitarle peso a las situaciones, porque justamente en esta película, ya para que nos platiques un poquito de qué va, cuando está el peso de tengo que decidir si realmente voy a meter este tema de la eutanasia, te mete la comedia, güey. No sé si notaste eso, que justo cuando va a firmar, algo pasa. Bueno, Mario, que también la vio, que cuando fue a firmar justo pasa algo pendejo en la película y como que te distrae un poco de que, güey, es eutanasia, güey. Y de pronto salta, por ejemplo, cuando está escuchando este rapero, por ejemplo. Y me encantó. Está increíble, güey. Está escuchando este rapero, o de pronto cuando ve este güey con la gota del astronauta, cuando, por ejemplo, está con esta Coco en una proyección y que están bailando y que está buscando como al amante. O sea, te trata de quitar este peso porque yo creo que Sorrentino quiere que veas el tema, pero no quiere que lo veas de una manera pues seria, de una manera como realista, ¿no? Como otros cineastas, a lo mejor como, no sé, Haneke, tipo cómo lo haría, güey, ¿no? Y esto te hace como que entiendas desde otra perspectiva realmente qué es lo que este tema de esta decisión de la eutanasia y de un líder también de tomar decisiones. ¿De qué va la película, Juan Carlos? Rápidamente, la película nos sitúa en los últimos 6 meses de mandato de este ficticio primer ministro de Italia, Mariano De Santis, y pues estas decisiones que debe enfrentar al final de su mandato, ¿no? Que es firmar esta ley sobre la eutanasia. Trabaja con su hija sirve de asesora, leyendo este proyecto de ley, redactándolo, corrigiéndolo para que lo pueda firmar. Y también les llegan unas peticiones de indulto. Rápidamente, la figura del indulto presidencial es aquella por medio de la cual una persona que cometió un delito y está purgando una pena en prisión solicita que le sea compurgada esa pena. Se hace una solicitud. La única persona que
que la puede autorizar es el presidente de la República, en el caso de México, y también en el caso de Italia, pues el primer ministro, ¿no? De eso va la película, así rápidamente, cómo se enfrenta él al final, ¿no? Porque es el final de su mandato como primer ministro de Italia, cómo él va abordando esta situación de llegar al final, ¿no? De algo que empezó hace 8 años, ¿no? La película nos narra que son 8 los años que él lleva de mandato ahí como primer ministro, ¿no? Entonces, nos pone en perspectiva a estos personajes, lo humaniza bastante y vemos un conflicto interno que él tiene, ¿no? Que es, ¿qué sigue después? ¿No? ¿Cómo seguir adelante tras la pérdida de su esposa? Porque se nos menciona en la película que 7 años antes su esposa había fallecido. Yo creo que esa es la trama principal. El conflicto de su esposa, la pérdida de su esposa, es la pérdida de su esposa, no la eutanasia. La eutanasia es un pretexto porque realmente lo que él no ha tomado una decisión, perdonar y a su esposa como tal de la infidelidad y vivir sin ella. Sí. ¿Sabes? Y entonces a la par se le junta esta otra decisión. Son como de esas veces que te dice la vida, ¿no? Tienes que tomar esta decisión, pero si no haces caso, pues te la voy a sumar con una segunda situación. Sí. Entonces es como yo creo que esa es la trama principal de la película, el tema de la esposa. ¿Tú cómo viste? Sé que son 2 países totalmente distintos, pero ¿cómo manejan el tema de los escritos? Y obviamente tú como abogado, que hasta llegaste en outfit, güey. Sí, previamente tuve que grabar algo para la oficina. Mira, lo que sucede es que el derecho italiano, el derecho francés, son semejantes al derecho mexicano. Rápidamente, ¿cuál es la base de estos 3 sistemas jurídicos tan separados en distancia entre sí? Bueno, y Francia e Italia no, pero tan separados de México sí. Todo surge a través del Imperio Romano, ¿no? Uh-huh. El derecho romano es la base del derecho de todos los países de habla hispana o de lenguas que proceden del latín, ¿no? Como el francés, como el italiano, etcétera, etcétera, ¿no? Todo se basa en el derecho romano, en el Corpus Juris Civilis, así se llama, ¿no? El cuerpo del derecho romano, las 12 tablas y todas estas ondas. Es muy parecido en la estructura del sistema jurídico, por lo menos del derecho civil, también algunas cuestiones del derecho penal. De hecho, muchos profesores de la facultad han hecho sus posgrados en Italia, en derecho penal, ¿no? Por ahí está el no tan grato, yo considero que es muy bueno, Lorenzo Córdoba Vianello. Él hizo su posgrado en la Universidad de Turín. Uh-huh. Y bueno, por decir, la base del Código Civil en México es el Código Napoleónico, el Código de Napoleón Bonaparte, el que él creó cuando fue emperador de Francia. Solamente que, fíjate, curiosamente, el derecho civil o bueno, el Código Napoleónico se tomaron sus ideas, pero aquí en México se perfeccionaron. Es lo más grande que México le ha regalado al mundo, es nuestro Código Civil. Y también el juicio de amparo. El juicio de amparo nació en México. Y esta institución que existe en México fue copiada en otros países, por lo menos en Centro y Sudamérica, ¿no? Entonces, es muy similar. Y fíjate que me estaba ahorita acordando cuando mencionaste los orígenes de Paolo Sorrentino, que él es napolitano. Mi ex esposa, un viaje que hizo a Italia. Porque ella estudió letras italianas. Ella estudió letras italianas. Uh-huh. Hizo su tesis sobre El giorno della civetta, que es esta novela de Leonardo Sciascia, que por primera vez se habla de la maña como tal y como nadie dice, pero todos saben que ahí está, ¿no? La novela en español se llama El día de la lechuza. Y ella me comentaba que pues en su viaje se dio cuenta, bueno, estuvo por varios lados, que Nápoles nos gustaría mucho a los mexicanos. Nápoles es lo más parecido que hay en Europa a cómo se vive en general, no sé si has escuchado que dicen que Italia es el México de Europa. Eso no lo había escuchado, solamente de Nápoles. Ajá, y que somos muy parecidos en cuanto a esta calidez, también lo malo, de pronto que somos medio chacales. O sea, creo que todo lo que marca el mexicano somos muy parecidos a los
a los italianos y hasta el lenguaje, porque, por ejemplo, estaba viendo la película. Sí. Y no sé si te pasó que hay cosas que de pronto ya no estabas viendo los subtítulos y sí cachas qué es lo que te están diciendo los personajes. Sí. Y es bonito también porque sientes como una... Es más fácil comprender algunas cosas del italiano que del francés. Pienso yo. Y hasta siento que es más fácil entender cosas del italiano que del portugués. Sí. Porque ahora que vimos rápido. Ahora que vimos la gente, no caché muchas cosas y por ejemplo de aquí, sí de pronto ciertas palabras que cambian, pero como muy... Sí. Muy, muy breve, ¿no? O sea, que sí entiendes que dices, es que esta palabra también la utilizamos, pero no tan frecuentemente como esta otra. Sí. Ahorita me podría... Digo, por ejemplo, naturalmente, ¿no? Que lo utilizan mucho, ¿no? Que es como algo que sí entiendes qué significa naturalmente a pesar de que nosotros no lo utilizamos. Sí. Entonces son como cositas del lenguaje que te hacen sentir muy cercano. Pues sí, somos parecidos. Digo, algún día ya nos tocará que... Los dos hemos hablado de ese viaje, ¿no? Sí, de ese viaje. Ojalá que lo podamos hacer pronto. Sí, sería muy interesante. Sí, de que vayamos por allá. Desglosando un poquito la película, híjole, qué manufactura. No me encantó a mí la primera parte porque son demasiados interiores. No me encantó porque creo que no... Digo, también no estaba... como para que tuviera muchos exteriores, porque pues ves que es más bien él dentro del lugar donde pues el presidente toma sus decisiones, donde el Palacio de Gobierno. El Palacio de Gobierno, y ahí se la pasa como viendo los papeles, son muchos interiores. Y creo que aquí no se ve tanto como la técnica y esta técnica exquisita que tiene Pablo Sorrentino con sus películas, a diferencia del segundo acto. Sin embargo, pues es muy bella la manufactura, son altos contrastes bien hechos, no como Sinners. El contraste muy bonito. Ves que está la película muy en amarillos, al naranja, tiene un par de colores ahí tirados al café, pero sobre todo la vi muy amarilla la película, muy naranjosa. El tratamiento, la colorimetría, y a excepción de un exterior que se me hizo hermoso. Es que tiene partes bien poéticas, muy, muy, muy bonitas. Cuando imagina a su esposa caminando en el bosque, que ya es como más azuloso, más realista, como que ya se quita este tono que lleva normalmente toda la película. Pero en general me pareció el tratamiento de una colorimetría más tirada de ese lado. Y qué curioso, ¿no? Porque estos primeros colores son colores cálidos. Ajá, sí, ¿no? Correcto, es cálido. Y realmente sitúa el peso de, como ya bien dijiste, de la temática principal de la película, que es pues la pérdida y este conflicto con su esposa desaparecida. Y al mostrárnosla caminando por este valle en color azul, color frío, la temperatura es más fría, ¿no? Como pues este recuerdo... Más bien evoca la nostalgia, ¿no? Sí. Porque la recuerda, la añora, pero también está este conflicto consigo mismo de qué sucedió realmente entre ellos, ¿no? Porque recordando que menciona el personaje que su esposa le fue infiel, ¿no? Entonces esta infidelidad que él no logra perdonar y que no lo deja avanzar en la vida. Sí. Y a pesar de eso, conserva mucho su buen sentido del humor sorrentino, un sentido del humor... me parece mucho a Fellini, tengo que me recuerda a 8:30, me recuerda a La Dolce Vita, Las Noches de Caviria, Casanova, de pronto por ahí a Marcos, que es la película favorita de Alfonso Cuarón, no sé si sabías este dato. No, ese no me lo sé. Que es la película, bueno, creo que, no sé, es que viene en su examen del CUEC y pone, ¿cuál es tu película favorita? Y pone a Marcos y creo que Iván el Terrible de Albert Einstein y menciona a Marcos y justo es este humor que como tú mencionas, ¿no? Como absurdo. Te digo que a mí me parece muy clown, o sea, como muy de circo, como muy Chaplin, pero muy no chaplinesco. Bueno. Es que a ver, el clown entendamos que es como sacar del circo a las calles, ¿no? Es como esta cosa como actoral, física, en donde por ejemplo, Buster Keaton se me hace muy clown, güey. Chaplin también se me hace, no enteramente, o sea, no es que sea el clown eso, pero siento que es como una base de lo que después se terminó convirtiendo, que cae en lo absurdo, cae en estos personajes que incluso dentro de la narrativa parecen como muy separados del tono que de pronto llegan a tener. Sí. Coco. O sea, Coco la ves y dices, puta, o sea, esto es parece un gag. Pareciera que no encaja. Pero sí, pero al final le digo, pues no mames, güey. Le quitó peso, porque ya cuando Coco le dice que yo dudo, fíjate, algo que estaba platicando con Diego porque la fui a ver con él, me decía Diego, le mintió. Coco le mintió porque quería que él estuviera en paz. Dice, pero Coco no fue la
no fue el amante, güey. Solamente se lo dijo para que estuviera tranquila. Dice, porque si algo tiene una mujer, es que la mujer se lo lleva, pero hasta la pinche tumba. Dice, los hombres somos más siento que somos como más se nos sale, ¿no? Dice, yo siento que Coco era para que estuviera tranquila. Entonces es como la pregunta, ¿realmente tú consideras que Coco realmente sí fue el amante de ella? Híjole, ya con esta perspectiva que te puso Diego. Está interesante, ¿no? Está interesante. Fue más bien, es que se podría interpretar de muchas formas, ¿no? O sea, podría ser como el típico, ya deja de estar chingando, pero, o sea, no tan directo, porque si no, no tendría ya la credibilidad, ¿no? Sí, pero bueno, hablando de esto, es como cómo le quita peso, porque desde el principio ves a Coco, pues, cómo habla, o sea, es que habla diferente, el acento, o sea, está en otro tono, pero está en otro tono al propósito. Sí. No pasa, por ejemplo, con Lynch. Por ejemplo, Blue Velvet, que a ti no te gusta mucho, ves que hay personajes en donde tienen otro tono, que fue creo que algo que te molesta, ¿no? El villano. Sí, el villano tiene otro tono, todos están en un tema muy realista y el villano parece ridículo. ¿Qué digo? Pero es en base al discurso que quiere dar precisamente David Lynch. Entonces te digo que eso también lo tiene mucho Fellini. ¿De Fellini has visto 8:30? ¿Has visto algo tú de Fellini? 8:30. 8:30, pues igual, o sea, ves que de pronto pues tiene un cierto tono en donde pues comedia y demás, pero de pronto entran personajes como la gorda cuando están en la playa, que es como esta evocación a su madre de Guido, y de pronto la ves y es como de puta, o sea, esto se para totalmente, pero es fársico, creo que la palabra es más fársico, güey. Fársico. Es fársico, más que clown, digo, es que lo tengo como muy metido, pero yo creo que es fársico estos personajes. Sí, es más farsa. Pero justo es eso, o sea, si no sabes meterlo correctamente en un tratamiento bien hecho, narrativo, de diálogo, de estructura narrativa, que digo, tú sabes más porque tomaste temas de teatro, se te puede ir totalmente la película. Y la verdad es que encaja muy bien este personaje de Coco y es encantadora cuando entra, no sé, digo, yo estaba en la sala y todo el mundo cagándose la risa de las pendejadas que decía Coco y el final, no, digo, el epílogo donde pues voltea y están comiendo y se la queda viendo como de tu pinche madre, no, ya me acordé que tú fuiste la que le puso el cuerno, ¿no? O cuando está en la iglesia que busca esa parte también está preciosa. Sí. Bueno, platícala tú, güey. Pues sí, está en la iglesia en el funeral y está tratando de buscar quién no pertenece aquí, ¿no? Porque el que no conozco es el traidor, ¿no? Y enfoca a su amigo de la infancia, de la secundaria, y dice, él se convence o trata de convencerse de que fue él, ¿no? Porque pues siempre dicen que las peores traiciones vienen de un amigo, ¿no? Y no está dicho nada más el aire este dicho aquí en México de fuego amigo, ¿no? Entonces, él buscando esto que le quita peso al dolor de la pérdida, sino es más bien la rabia al ego total de ¿por qué me engañé? ¿Por qué? ¿Quién fue? Y a ver, sí, claro, es su ego de él, ¿no? Como lo típico, ¿no? Cuando, por decir, aquí en México fallece la cabeza de familia y de repente llegan personas, ¿no? Que dices, pues estos quiénes son, ¿no? Resulta que son la segunda familia. Nuestro productor cree que sí fue. Coco. Yo fíjate que yo digo que no, güey. Yo digo que no, Me inclino que sí, es por la emoción que maneja el personaje. Porque no se lo dice desde la sátira. Ya se lo dice hasta acá. Hay un rompimiento del personaje, sí, claro. Por eso yo me inclinaría a pensar que sí. Pero, sin embargo, al final del día, y lo que dice David Lynch, todas las interpretaciones son válidas. Ah, claro, porque no te lo deja claro. O sea, no te lo deja claro Sorrentino quién fue. Y aparte, perdón, hay una parte. Cuando van en el auto que le confiesa, ella no hubiera llorado como llora él. Sí, por eso digo, es el rompimiento que tiene el personaje, porque lo vimos un personaje más pero a ver, pero el llanto no era más bien porque tuvo que haberle mentido a su amigo para que él estuviera tranquilo. Es que pudo haber sido el llanto de eso. Son varias interpretaciones y todas son válidas. Porque ella le puede doler precisamente el hecho de decir, me tengo que echar yo la culpa solamente para ver en paz a mi amigo, ¿no? Uh-huh. O sea, porque también Coco sigue comiendo con él y sigue siendo la mejor amiga. O sea, aún entendiendo, yo creo que con una cierta convicción Coco se hubiera alejado de decir, ya te dije la verdad. Sí. Mira, perdón, me alejo. ¿Y por qué sigue compartiendo mesa? ¿Sabes? Yo creo que no, es más bien porque ella sabe, ¿no? Porque creo que ella sabe que ya no fue. Aparte, sí va a ir en contra de su mejor amigo también. O sea, hubiera perdido dos cosas el personaje, a Coco y a su mejor amigo también. Sí. Y Coco diciendo la mentira, el amigo se conserva.
y se conserva el próximo presidente de Italia porque se termina convirtiendo, que ves que creo que sí al final medio te dicen, ¿no? Que sí dieron el voto y creo que él no lo dio, algo así medio, pasaron muy rápido los subtítulos y se queda, y aparte se queda Coco también como una de sus amigas que lo va a acompañar prácticamente lo que nos dan a entender hasta el final pues de su retiro, ¿no? Sí. Pero sí, es una interpretación, claro, o sea, es como París, Texas, ¿regresa Travis o no regresa? O... No, creo que ahí en París, Texas sí queda muy claro. ¿Tú crees? Claro. ¿Sí crees que ya no regrese? No En mi corazón sí regresa. Ay, mi corazón sí regresa. ¿Quién te entiende? O sea, según tú no te gustan los finales hollywoodescos. No, visualmente, pero en mi corazoncito Por eso, otra cosa funciona, eres hollywoodense de güey. closet. Acéptalo. Podría ser. No, digo, está bien porque pues uno como que ya con la pesadez de la vida que de por sí. Claro, queremos que sea mujer bonita, güey. Sí, claro. No queremos que sea Anora, güey. Váyanse No a la verga. O sea, no quiero sufrir, ¿no? Quiero que llegue Edward, ¿no? A rescatar. Sí. Claro, Edward, quiero eso, güey. Sí, por supuesto. Edward. Pero están bonitos los finales. Ahora que acabo de ver No Man Land, igual sin spoilearte. Al nivel de Hamlet, por cierto, al nivel de Hamlet, güey. O sea, ojalá puedas verla, aunque sí con un ritmo más denso. Esta sí ya puesto un poquito más al ritmo hollywoodense. Se queda abierto, güey. No sabes para dónde. No sabes para dónde va. Y literalmente el final, digo, no te quito mucho, es la mujer va en carretera y la decisión es a dónde va. No sabemos a dónde va. Pero el conflicto está resuelto acá, temporada de patos. No sabes qué pasó. Sí. O sea, en Amores Perros, no sabemos si el disparo. Sí. No sabemos qué hermano fue el que se desvivió. No sabemos. Sí, solamente el chivo se aleja. Ajá, no sabemos qué pasó con el chivo, si regresó con su hija. Que bueno, te lo dejan claro que ya regresó. Cierra más igual lo del conflicto del hermano con la cuñada. Pero se genera como más de no una acción en concreto, sino más bien en la construcción del mismo discurso, ¿no? Y creo que aquí Sorrentino atina muy bien, ¿no? Como sí. Creo que es a mí el cine que me gusta es el que sugiere. No creo que el que concluye. Pero voy otra vez a lo mismo. Mi corazoncito quiere que concluya, güey. O sea, yo quiero esa tranquilidad y ese final feliz. Pero ¿qué te sugiere? Pues te echas a volar la cabecita un poco, ¿no? Pues es que mira, es que realmente es lo que hemos analizado en las películas anteriores, ¿no? Que los directores, por lo menos, y David Lynch lo tiene muy marcado. Él no te dice de qué tratan las películas, es tu interpretación y ya. El mismo Christopher Nolan que se niega a aclarar en Inception. Ah, sí, bueno, fue. Sí, claro. Y está muy bien porque justamente ese es mi problema con muchas de las películas que hay ahorita y creo que fue el principal problema que yo tuve con las guerreras del K-pop, que todo te lo dan desglosado, es descarga de dopamina tras dopamina tras dopamina, pero realmente no hay nada profundo en la película, ¿no? Bueno, la misma cine, ¿no? Bueno, te lo va anunciando hasta el final porque sí hay un conflicto entre el primer malo y las guerreras, pero el mismo Sinners, ¿no? O sea, que te ponen, ya está al final y luego te ponen el epílogo. Es como de, ya no mames. Es como de más, ¿no? Sí. Y las mejores películas son las que se sugieren, ¿no? En el mismo, fue solo un accidente, ¿no? Realmente, ¿qué ocurre al final? O sea, es una venganza, es una reconciliación que se queda completamente abierto, ¿no? Fue solo un accidente. El desenlace del personaje de Armando después de esta maravillosa secuencia de persecución y que nos enteramos de qué le ocurre en un recorte de periódico y la interpretación que el otro personaje le da, pues fue un ajuste de cuentas, cuando realmente no sabemos. No, te estás equivocando con el agente secreto. Perdón, el agente secreto. Pero también fue solo un accidente, también se queda abierto. Porque no sabes si lo mata o no lo mata. Fue lo que dije. Fue solo un accidente, termina y escuchamos los pasos de este Sirat, del halcón. El Sirat. El pinche tren es como de qué. Digo, pero me encanta el final de. La única opción. Que bueno, cierra más el maestro, pero pues, el manejo de los tonos también es diferente, ¿no? Entonces, pues aquí la cuestión. Y justo no me acuerdo quién lo dijo, ahorita no tengo claro quién lo dijo. Es de repente, ahorita estamos en una época en la que queremos que todo se nos dé en la mano y nos rehusamos o tenemos flojera de pensar y hacer nuestra propia interpretación. O sea, es más cómodo que te digan, llega del punto A al punto B y termínense. Pues sí, pero aquí estas películas que te están, primero que nada, te están brindando una experiencia, te están sacando de la zona de confort y te están obligando de la película, no me acuerdo qué director lo dijo, no sé si fue de este chico de
historias de trenes o quién, pero pues, la película, escucho la película me va diciendo por dónde irme a la hora de la edición, pero al final la película se completa con la interpretación que tú haces. Uh-huh. Sí, ahorita que dices eso, por ejemplo, también me recuerdo, a mí que me gusta mucho Birdman, que igual es como de, ¿y qué pasó con...? Sí, y creo que es más abrupto en Birdman. Sí, porque es más metafórica. Ajá, es más metafórica. Que enamores perros, curiosamente. Uh-huh. El que es como meteorito que es él, es como una representación de él, de la caída de su ego. Digo, podemos dar un chingo de interpretaciones a eso, ¿no? Claro, y fíjate, por decir, no lo veo mal en Y tu mamá también. En esta escena final donde los amigos se reencuentran en una cafetería y escuchamos la voz en off. Que nunca se van a volver a ver. Nunca volverán a ver esa puta. Es igual de desgarrador, ya sabes qué le va a pasar a los personajes, pero es igual de desgarrador. Sí, y aún así no creo que sea tan conclusiva, ¿no? Porque creo que si cuando no hubiera optado, te hubiera puesto una imagen última, no sé, como algo más que cerrara más y no con esta voz en off y los amigos despidiéndose. Sí, creo que aquí atina mucho Sorrentino dejarte esto abierto, a pesar de que sí termina resolviendo, ¿no? Porque sí te muestran que al final termina decidiendo, firma que el tratado, los dos indultos. Aunque dice a su hija que nada más uno. Nada más fue uno. Bueno, yo entendí. O sea, porque sí hay una secuencia cuando sale este hombre de la cárcel. Pero no vemos a la mujer saliendo. Cierto, porque estábamos dice la mujer que sí salió y dice que el otro no. Pero yo entendí que sí salieron los dos. A los dos. Sí, yo también entendí que sí. El insulto iba a decir, el indulto. Fíjate, qué interesante. Pero salieron los dos, ¿verdad? Sí salieron los dos. Porque él es que más bien la otra escena es porque ves que él le decía el amante, que ves que se la encuentra en la cafetería a la hija. Que le dice, yo vengo diario, pero vienes a verla, no puedo verla. Pero aún así vengo a verla diario. Eso es muy, muy bonito, ¿no? Que dice, yo vengo a verla quiero saber si algún día ocurre la gracia de que termine saliendo, ¿no? Porque es esta duda que yo tengo que no sé. Y te lo muestran en las rejas a él, tal vez esperando, pero no te muestran a ella saliendo. Sí. Sino aquí yo me esperé con esta lealtad que te tengo. Incluso en aquel día que ya realmente va a suceder esto, yo estoy ahí para esperarte, ¿no? Sí. Y a él sí se le ve como saliendo al maestro, ¿no? Y que también te lo dejan abierto, porque tampoco sabemos si el maestro realmente fue mañoso. Porque ves porque esto lo sugiere. Sí, no está tan claro tampoco. Digamos, el presidente municipal o el alcalde de la ciudad donde se dirige. Del pueblito uh-huh. que ves que platica con él y justamente el presidente, pues siendo un juez, ¿no? Porque pues que lo mencionan que él fue un juez antes de ser presidente. Y él menciona este personaje. Realmente yo no sé si esté diciendo la verdad o esté fingiendo. Es muy buen actor y realmente está haciendo todo este teatro de que no come y demás para generar lástima y querer salirse con la suya, ¿no? Y aprovechando, por supuesto, que el pueblo está a favor de él. Entonces también tiene esta duda, pero le termina dando el indulto. ¿Te crees que haya sido por su convicción o fue más bien por su hija? O por sus hijos, porque ves que es tema ahí con sus Pues mira, aquí la cuestión es que los antecedentes del personaje es que él fue juez antes de convertirse en presidente, ¿no? Por eso fue a entrevistar directamente al maestro. Hace una reflexión bastante interesante del caso de la mujer, por lo que dice que fue una autodefensa preventiva, ¿no? De lo que se iba a convertir. Ajá, porque dice, él comprende realmente que la mujer no podía, por ya la situación del apego con el marido, no lo podía dejar, ¿no? Digamos, tener al amante era esta fuga temporal que le permitía seguir con esta vida, ¿no? Entonces, esa reflexión a mí me parece bastante interesante. Claro, esa en la vida real no se puede hacer porque nuestro derecho es estrictamente lo que establece la norma y la investigación que se hace en torno al suceso, ¿no? Pero creo que esta reflexión que él hace es bastante interesante. Pues realmente cómo está atada una persona a otra, ¿no? Y el mal el infierno que vive por su propia voluntad, ¿no? Claro que eso no exime de culpa a la persona, a la persona que lleva a cabo el maltrato, ¿no? Y en torno al maestro,
cuando el alcalde le dice que su esposa no confiaba en él porque era un hombre bastante astuto y que de cierta forma te deja ver también que es bastante manipulador, y él sabía que manipulando, o sea, podría lograr el indulto, ¿no? Y pues a partir de que sus estudiantes de la escuela donde trabajaba hacen esta petición de que lo liberen. Ajá, para que lo liberen, es que se decide a revisar el caso, ¿no? Pues aquí el presidente directamente va a interrogar al hombre, ¿no? Y él le dice, ¿se considera usted que es un buen maestro y todo eso? Y dice, no, realmente yo soy un buen actor, interpreto lo que dicen los libros de historia, ¿no? Dice, y también interpretaba en su casa, dice, no, pues un buen actor, nunca le creen que es un buen actor, ¿no? Y le pregunta, ¿y estás actuando en este momento? Algo por el estilo, ¿no? Fíjate que fíjate qué chistoso, yo lo relacioné directamente con el personaje de Morgan Freeman en Sueños de Libertad, Sueños de Fuga, perdón, que es este personaje que está condenado a cadena cuando ya lo sacan. Ajá, cuando lo sacan. ¿Cómo saben que lo voy a... Ajá, que cambió, que no cambió? Tienen que arriesgarse. Me están hablando, sí, ¿no? Yo lo relacioné, fue la misma actitud, ¿no? Entonces, como dicen, por eso le creí, ¿no? Creo que el tratamiento de los dos fue interesante, sobre todo en el discurso que maneja Sorrentino en su guión. Y fíjate qué chistoso. Hay muchos elementos en este guión del libro que nos han recomendado ad nauseam en todos los talleres de guión, ¿no? Que es el libro de el guión de Robert McKee, ¿no? Esta estructura de naranja, 3, ¿no? Ajá, esta estructura de 3, plantas la semilla, la riegas y al final tienes el resultado y funciona perfectamente. O sea, es una fórmula hollywoodense y qué chistoso que es tomado en una película europea, ¿no? Pero el resultado ahí está en pantalla, ¿no? Se retoman los elementos, no se dejan volando o se sacan cosas de la manga, como hemos platicado en otras películas, ¿no? Que hay cosas que sí se las sacan de cines no vas a estar hablando. Bueno, no de cines propiamente, pero de otras, ¿no? Sí. Que dices, ay, esto... ¿De dónde vino? ¿No? O sea, no tiene una consecuencia lógica en cómo estabas tratando. Digo, pues lo que vimos hace un año, ¿no? Superman, de pronto las cosas que sacaba, los Cuatro Fantásticos. Los Cuatro Fantásticos, lo que yo te mencionaba del viaje. Es como que... Sí, ajá, sí, de Superman, ¿no? Igual 2, 3 cosas que dices, ay, no mames, es en serio esto de pinche perro, lo metes, luego lo sacas y a qué obedece. Sí, tiene como una... Y curiosamente es una de sus películas más estructuradas, porque Sorrentino, entre otras, digo, no he visto el libro, sí se toman ciertas libertades de guión que se va hacia otro lado y es más abrupto en cuanto a su discurso. Y aquí creo que es de lo más, te digo, más convencional, se podría decir. Podría ser. Aunque yo creo que Young es la más convencional, siendo que es de Hollywood. Siento que es la más convencional que ha tenido. En temas de actuaciones, ¿cómo viste a este actor? Está espectacular. Otro que pudo haber estado encima, está mejor que no voy a decir, no vamos a hacer cines porque si no van a pensar que somos. No, pero pues te va a estar nominado. Está espectacular. Tiene muchos planos, ¿cómo se llama? Muchos primeros planos más cerrados, primerísimos planos. Y fíjate que es la magia. Yo me acuerdo de mi maestro de actuación, Rafael Pimentel, que mencionaba esto, ¿no? El poder de un rostro en cero, porque casi el personaje tiene gestos, pero son bastante sutiles. Normalmente es la cara seria, eso se denomina en actuación rostro cero, ¿no? Entonces, con el rostro cero te da... Qué curioso que te dé tantos matices del estado interno del personaje, ¿no? Que sí evoca con apoyo del guión, ¿no? De los diálogos. Pero realmente el rostro cero y verlo sufrir en cero está muy cabrón. Es exactamente lo mismo que tú puedes ver en Blade Runner, en el personaje del replicante que dice todo esto se lo lleva, estas lágrimas se las lleva ¿cómo era? Se los lleva como lágrimas en la lluvia. Todos estos recuerdos se los llevan como lágrimas en la lluvia. Y es un rostro en cero. Es la fuerza del rostro cero, ¿no? Mismo Clint Eastwood, que es el maestro del rostro. Sí, que luego te platico una anécdota. Pues si ahorita la digo, nos vamos así por... Que él igual, ya sabes que lo hemos visto en todos, o sea, el Torino y demás, que está... Pero sabes que por dentro está sufriendo el pinche personaje. Y pues es una gran actuación.
tiene muchos matices, están controlados y aquí se habla mucho de el método que tiene Sorrentino para dirección de actores, ¿no? Es un gran esteta, ya lo hemos visto todas sus películas, o bueno, por lo menos esta y la otra que yo he visto, la del Divo, tienen una estética impecable, pone mucha atención al detalle. Es un cine distinto. Es un cine distinto y lo que comentaba el protagonista de la película es una jaula, ¿no? O sea, muchas veces también el problema con los actores, ellos dicen, pues es que si no me das indicaciones hasta dónde puedo llegar, yo puedo hacer aquí un desmadre y no voy a saber si está bien o está mal o si es lo que tú buscas, ¿no? Entonces, Sorrentino era muy claro con las indicaciones de hasta aquí te puedes mover, el personaje está viviendo esto y esto, entonces le da las acotaciones de por dónde se puede mover el personaje. Y fíjate que eso me recordó mucho a David Fincher, ¿no? O contrasta mucho también con lo que hace David Fincher, por decir, David Fincher sí se aventa 90 tomas, ¿no? Él lo que busca es que el actor deje de actuar y surja la verdad del personaje, ¿no? En contraposición con lo que hace Sorrentino, le da pues una jaula, te mueves entre estas acotaciones y pues a ver, vamos a... O sea, el marcaje te refieres, que el es muy marcaje estricto con el marcaje. Uh-huh. Ay, mira, justo, y como, por ejemplo, Almodóvar, ¿no? Que no les da chance y que él actúa y es como de, pues, digo, diferente, digo, funciona, ¿no? Porque estamos hablando de Almodóvar y otros tantos que, por ejemplo, son como más de métodos, ¿no? Por ejemplo, está Iñárritu, que él está educado a la escuela de método y a todos los mete a método, el cabrón, ¿no? El mismo Mandoki, que él es igual como de método, y otros tantos que como Tarantino, que es más bien como que el diálogo, como que se enfoca más en la construcción de los vestuarios, y son como algo, como tú mencionas, direcciones muy concretas. Sí. Pero funciona, digo, aquí está muy bien este personaje. La hija también, con la misma Coco, el amigo, ¿no? Cuando también me acuerdo cuando le dice ya supe que fuiste tú, ¿no? Y güey, pues, ¿de dónde sabes? Loco. ¿De dónde sabes? ¿No? Estos conflictos que a pesar de ser el presidente, pues son como cosas bien humanas, ¿no? Tiene cositas también muy pequeñitas, muy sutiles, que es como muy rico verlo. Por ejemplo, a mí mi personaje favorito, ¿sabes cuál fue? El consejero, no consejero, porque el consejero es su hija. El que siempre lo está como su guardaespaldas. El coronel, porque también hay una parte donde le dice, te dejé un regalo. ¿Dónde está? Pues ya lo encontrarás. Soy muy bueno escondiendo cosas y consiguiendo y escondiendo cosas, ¿no? Uh-huh. Y esa cigarrera con su último cigarro que le dio él, porque siempre le daba cigarros, ¿no? Ese personaje que me gustó mucho porque durante la película siempre lo protege, ¿no? Hay una parte donde no recuerdo que están discutiendo, le dice, ¿me permite decirle algo, señor presidente? Sí, es un tipo muy listo. No cuando sabes que están en el pueblito, ¿no? Y no recuerdo exactamente qué fue, pero es como de, güey, hasta da risa porque nada, estás de pinche barbero, ¿no? Estás de solapador con el mismo presidente. Pero cambia el personaje ya justo cuando ya va a ser su último día. Sí. Es cuando le dice, la verdad, le está dando demasiada importancia. Otra escena, perdón, es que me vino a la mente de esta farsa. Cuando va llegando el presidente de Portugal, que va a caminar por la y el slow motion. Ajá, y que se cae y todo, y que le pregunta, oye, yo me veo así de anciano. No. Sí, así va de jodido, ¿no? Sí. Sí, está muy bonita construida porque se toma su tiempo. Toma su tiempo. ¿Cuántas veces lo volvemos a lo mismo? Quieren todas las cosas en chinga. Bueno, también tuve una reflexión muy interesante acerca de Marty Supreme rápidamente. Pues tiene este ritmo porque pues los juegos de ping pong, el juego de tenis de mesa es así demasiado rápido, por eso también digo, por eso tenía el ritmo de la película, que puede o no gustar o puede cansar, ¿no? A mí me cansó bastante, ¿no? Pero aquí cómo se toma el tiempo del maestro, esta secuencia dura, no sé, 1 minuto, 2 minutos, y es el slow motion de cómo va caminando el presidente. Se cae, como llueve. Y nadie le ayuda, sí. Va uno con el paraguas y se le abre al revés por el viento, ¿no? Entonces, wow, nos lleva por muchas emociones el maestro, ¿eh? Sí, y cómo puedes utilizar ciertas herramientas del cine que creerías que son estrictamente de cierto género o por ejemplo de Hollywood, ¿no? Por ejemplo, algo que le comenté a Diego, le digo, mira, para que veas que no nada más Snyder sabe usar slow motion, ¿no? O sea, no nada más en la acción se puede ocupar el slow motion. Claro. ¿no? Aquí ves una película sencilla que seguramente costó una bicoca igual. Cómo pueden utilizar también ciertas herramientas narrativas que creerías que son solamente de los grandes estudios. Y que son propiedad nada más de Hollywood.
Y aquí está bonito porque no es acción necesariamente, no es esta reflexión de... Bueno, sí es acción en el sentido estricto de la palabra porque está ocurriendo algo dentro de, pero digamos, no es una película de balazos. Sí, no pues es un tema grandilocuente en cuanto a estructura, efectos especiales. Sí. Es algo más como reflexivo, ¿no? Porque el personaje creo que está en esta disyuntiva de... Pues ya estoy viejo, ¿no? Así me voy de pinche decrépito, ¿no? Como este cabrón y como dices, no hace nada. Algo bien importante, güey, lo del Papa. El Papa Negro se nos estaba yendo de las manos. La segunda... Con rastas, cabrón. Sí, además. La segunda escena, porque tiene dos. Una cuando está en el jardín y como el diálogo y que le dice, pues eres amigo mío con sus taretes, luego se va en su motito. Es lo que te digo, que cae en lo fársico, sorrentino, pero fino, porque ves al Papa yéndose en la moto y en vez de decir qué pendejada, dices, güey, qué buen tino. O sea, claro, porque le está quitando peso al tema de pues si lo viera Juan Pablo II se volvería a morir, cabrón. Sí, no, o sea, es como burlándose el mismo sorrentino de cómo se ha creado este estigma de y si llega el Papa Negro nos va a cargar la chingada, ¿no? Y o cómo vemos esta figura mesiánica como si fuera un padre. Ves que la segunda vez que lo ve está en sus piernas de él, ¿no? Creo que sí está en sus piernas, algo por el estilo. Creo que sí, o me confundí. No, te confundiste, amigo. Sí, cuando está hablando la segunda vez que está en la catedral, o está al lado, o fue mi percepción. Está como atrás, está él sentado así de frente y él está detrás de él viendo hacia la ventana. Me dio la sensación que estaba como, a lo mejor y fue como mi percepción pictórica, güey. O sea, es que a lo mejor yo sí lo vi desde otro punto de vista, pero justo está como él así, ¿no? Está de este lado y se ve el rostro del presidente y le está pidiendo como se está confesando, ¿no? Como confesando. ¿Será? Pues es que no tiene la típica cabinita de confesión. Pues, ¿por qué? Pues, ¿por qué? Y ya le está platicando. Y justo, también porque ves que hay una parte donde le dice... tengo que tomar la decisión y probablemente no le va a gustar al Papa, ¿no? No me acuerdo quién le menciona. Le dice, no te preocupes porque el Papa es mi amigo, ¿no? Esta relación que también tiene con lo eclesiástico y qué tan importante sigue siendo, por ejemplo, países como Italia, ¿no? Que digo, pues ahí está el Vaticano, ¿no? Que está, creo que... Sí. Como una colonia, ¿no? Ahí... Sí. Bueno, colonia a lo que me refiero de... Por ejemplo, sí. Está dividido, pero se ubica directamente en Roma, sí. Y le responden en el diálogo que, pues, aunque seas... no hay problema si es su amigo, pero pues, también puede no gustarle, ¿no? El tema de la eutanasia. Sí, yo creo que apenas estaba viendo un podcast de un chavo español que desde niño fue un genio y le preguntan que si cree en Dios y él dice sí creo en Dios. Dice porque creer en Dios hace que nosotros tengamos un límite. Dice por este tema donde pues si no actúas bien vas a ser castigado, donde empieza a meterse como la moral de qué es bueno, qué es malo. Dice, si no hubiera un Dios, si nosotros tuviéramos ya la conclusión de que es un Dios, ya creo que ya seríamos libres. Dice, pero ¿qué tipo de libertad ejerceríamos? ¿Qué tipo de libertad ejercería el ser humano? Y el hecho del desconocimiento de no saber quién es Dios te genera un miedo y te genera un límite a tus acciones. Y me pareció pues interesante, ¿no? Como aquí incluso es un límite para el mismo presidente en su moral. Claro. No, y es muy importante, y esa es la importancia de las religiones en todas las culturas, ¿no? Porque funcionan como las primeras normas de conducta sobre las cuales una persona va a basar su actuar, ¿no? Con la evolución de las sociedades, bueno, esa es la primera educación sobre normas sociales, ¿no? Ya pasando a un plano más contemporáneo, pues son los sistemas jurídicos, ¿no? A ver, tú puedes actuar dentro del marco que establece la ley, ¿no? Tu libertad está acotada por todas las leyes que existen en un país, ¿no? Y está muy bonita esa reflexión que hizo este chico, la verdad me agradó, porque de forma a lo mejor un tanto empírica da una respuesta del porqué de la religión y eso está perfectamente normal. Por eso las religiones son tan importantes dentro de la cultura y dentro de todos los países. Sí. Y te habla como de cómo va navegando, ¿no? De no solamente el tema de las leyes. Es curioso, ¿no? Que ¿cómo le dicen? Un jurado, ¿cómo le dicen en italiano? Lo que no es juez. Jurista. Un jurista. Justo como aquí también se le dice jurista. Aquí no, nada más es milik.
Milik, ¿no? Hay un libro. Este cabrón, Milik. Hay un libro del maestro Ignacio Burgué. Ignacio Burgué es la figura más importante dentro del derecho mexicano y en específico del juicio de amparo. Él escribió un libro que se llama del jurista o el simulador del derecho, ¿no? La categoría más alta que puede llegar, según las palabras del maestro, de un profesional del derecho es ser un jurista, ¿no? Un hombre que comprende la armonía entre las leyes, el Estado, el actuar de las personas. Y el simulador es el que usa el derecho, pues nada más para obtener un beneficio, ¿no? Que bueno, ya al final del día, pues eso depende de cada quien, ¿no? Y ahorita sí cobra mucha relevancia porque tú ves las discusiones y todas las barbaridades que dicen los ministros de la Corte, empezando por Lenia Batres y la abuelita, que dicen una sarta de estupideces que dices cuánta razón tiene Ignacio Burgué en ese libro del jurista o el simulador del derecho, ¿no? Bueno, no me quiero meter en eso, pero ahí lo dejo para la reflexión del respetable público. Sí, ahora que tengas tu podcast político. Sí, vamos a hablar de cine, no, de derecho, no, qué aburrido. La música electrónica. No. Como repetitiva, está hay un loop. En el loop, pero que también creo que es, al final te dicen que es de su hijo, ¿no? Es la rola de su hijo, ¿no? No, yo entendí que era del rapero que ¿Es el mismo loop del rapero? Yo entendí que es del... ¿Es el loop del rapero? Porque también se parece a la del hijo, porque es que también ves que le pone como música, al final le ponen en la laptop, le pone su rola. Ajá, no, pero esa era como de otro tipo, ¿no? Como electrónica también, sí, es electrónica. Que porque ves que le dice la hija, ¿te gusta el pop igual que a mi hermano? Uh-huh. Les gustan ese pop como raro, ¿no? Y también esto salta mucho porque creas que un juez, un jurista, un presidente, escucha Rachmaninoff, te escucha Pavarotti, no sé, Bocelli. Bueno, aquí en México los Panchos, no sé, Javier Solís, cabrón, ¿no? Y justamente cómo rompe, ¿no? Yo creo que también en su desconexión de que todo es tan sórdido, todo es tan como muy serio, pues se tiene que separar un poquito, ¿no? Y al escuchar este rapero, como que separa esa parte, ¿no? Y también la música. Y funciona muy bien como contrapunto, ¿no? Ajá, exacto. Porque equilibra. Solemnidad y le gusta. Solemnidad es la palabra. Se escucha rap en el Palacio de Gobierno. Es una propuesta bien interesante, ¿no? Porque también, o sea, sí, el clásico, ¿no? De todas las películas, en las cuerdas. Que sí hay también clásico, sí, pero muy poquito. Muy poquito, pero digamos ya... Que al principio él no le gusta y después adopta la canción. Uh-huh. Pero sí, como dices, o sea, como que sí le genera un cierto, porque sí es muy solemne ciertas partes y te meten esta música y este repetitivo del loop, que es como, está como raro, ¿no? Y bueno, y el contrapunto va a la Scala de Milán, uh-huh, a la ópera, y qué bueno, fue curioso. No la pusieron. No escuchamos música. No la pusieron, nada más da como que los liberó, ¿no? Porque supuestamente yo creo que debe haber estado un partido antes diferente, porque dicen, nos liberó, presidenta, es que empiezan como a gritar y todos la aplauden y te lo cortan. Qué bueno, ¿no? Porque pues ya que todas las películas se muestra la típica escena del presidente o de este ser omnipotente, o sea, escuchando como ópera, casi como María Isabel, ¿no? Cuando se pone se va a escuchar la ópera, ¿no? Que dice, ya qué hueva. Escuchando a la gorda. Sí, ya qué hueva ver ese tipo de escenas y se separa de eso. Me gustó también mucho el final cuando incluso cita al rapero cuando se despide. Uh-huh. Cita al rapero y le dice, ya me voy, oye, pues échatela en lo que me voy, ¿no? Sí. Y empieza a rapear. Y ¿sí escuchaste que en el rapeo dice Sorrentino? Sí. Menciona a Sorrentino. Creo que también menciona a Call of Duty, no sé qué tantas cosas como banales, pero justo cómo generas este equilibrio y en contrapeso de que tú creas que una figura así escucha cierto tipo de música. Ahora, el tema con su hija, otra vez paternidad, ¿no? ¿Sabes que estuvo bien padre? Que no quiero que saltarme. El tema del caballo, de la decisión que toma, que va al caballo y que dice, no, si se va a morir, que lo mate la misma vida, ¿no? O la misma vida que decida, más bien más que matar, que decida si él vive o él muere. Pero le dicen, pues, presidente, pues está sufriendo y está sufriendo y está sufriendo. Y creo que es hubo buen paréntesis en esto en que él toma la decisión, ¿no? En que él está constantemente dudando y ya al final que ves que termina muriendo el caballo, es como esta invalencia y este tema que tiene de... entonces sí, creo que más se confunde, ¿no? Cuando muere, después otra vez que ves que él revisa
los papeles, va quitando como ciertas cosas, lo va revisando. Me gusta mucho cómo empieza el personaje y cómo termina y se termina liberando. Y al mismo tiempo que libera esa parte, también libera la culpa que siente, o más bien el peso que le dio a la infidelidad de su esposa, este personaje, pues otra vez masculino, ¿no? Entonces me pareció muy bonito cómo llevó Sorrentino al personaje. Y te digo, la hija que desaparece en el tercer acto, ¿no? Que se va, que dice, pues si ahí tú te haces no bolas. Quiero estar aquí cuando te vayas. Sí, yo me voy con mi hermano. Y al final terminan viéndolo los dos en su casa. Me pareció muy bonito, ¿no? Como yo siempre me he preguntado eso, o sea, bueno, no siempre, pero sí es como una duda que tengo de ¿qué hace un presidente después de que se retira? Uy, pregúntale a tu abuelito qué no hace ahorita. Pregúntale a Peña Nieto. No, con la güera. Y fíjate. Esa es piña, todos sabemos que es piña. Yo el primer recuerdo que tengo de eso es cuando salió Miguel de la Madrid, ¿no? Y lo pasaron en la tele en las noticias, que ya terminó el mandato del presidente Miguel de la Madrid, y sale él caminando en Los Pinos con una camisa blanca y un pantalón negro, y yo sentí tristeza. Era un niño, cuando salió Miguel de la Madrid yo tenía 5 años, me dio tristeza porque justamente mi primer pensamiento fue, no tiene casa, ¿dónde se va a ir a vivir? Que ya ahorita, la inocencia al final de los niños, ¿no? Y ahorita dices, pues no tenía una casa, tenía 10 el cabrón, ¿no? Escoger, ¿no? No, pero sí, muchos se van al retiro, muchos otros huyen a Europa, muchos otros dicen que ya no que se alejan de la vida pública y ahí están detrás. Entonces, pues creo que el más discreto fue Felipe Calderón. Bueno, ya vamos a hablar de esas cosas. No, ¿qué hace un presidente? Está interesante. ¿Qué hace un presidente cuando termina? Pues solamente el tiempo lo dirá. Y está padre cómo llega y empieza, digo, tiene esta charla con que es de modas de una revista, creo que es Vogue. Y mientras está hablando, empieza a ver todo el guardarropa de su esposa, ¿no? Y dice, al final fue mi chica, ¿no? Y está en bonita esa escena porque está como la ropa, la cámara está enfocándolo y está en la ropa y solamente se ve su mirada ahí atrás de la ropa de colores, porque él mencionaba, ella sí tenía un gusto como de pronto verde, el azul, el amarillo, y ves que este guardarropa tiene como toda una gama y le daba al final de cuentas equilibrio, porque por lo que te narra, la esposa era antítesis, por supuesto, de un hombre centrado, ortodoxo, sí, cuadrado. Sí, de los grises, mi vida es muy cuadrado aburrida. Y por lo contrario llega alguien que te equilibra, ¿no? A lo mejor también en ese sentido, por eso terminó Coco. Coco es una gran amiga, ¿no? Porque es muy parecida a su esposa. Y es como esta cosa que te rompe, ¿no? Él siendo tan serio. Y ves que Coco lo dice. Este pinche güey, ¿no? Serio, amargado. Le tira, ¿no? De que es un viejo lobo de mar. Y Coco es como la antítesis precisamente del presidente. ¿Tú por qué recomendarías La Gracia? Híjole, pues la recomendaría sobre todo para comprender que, bueno, más bien una película que puede manejar distintos temas, la solemnidad, la duda, las cosas chuscas, todo eso en una sola película y aparte italiana, que tenemos esa idea que a lo mejor el cine extranjero nada más es sí, contemplativo, existencial. No, ya lo hemos visto en las otras películas que hablamos de los Óscares, ¿no? Se manejan en distintas gamas y esta película te lleva a, creo que también es una autorreflexión de ¿qué sigue? O sea, sigo anclado al pasado, ¿cómo voy a vivir mi futuro, ¿no? Mientras transito el presente, qué chistoso, ¿no? Y pues al final, estas preguntas, ¿no? ¿A quién pertenecen los días? Pues a ti, tú sabes qué hacer con ellos. Por eso la recomendaría, es una reflexión bastante interesante que nos deja el maestro. Sí, yo la recomendaría. Fíjate que el tema de la infidelidad, ¿no? Que es como un estigma, es un tabú, es algo que pues pasa mucho, ¿no? Y a veces no sabemos qué hacer con eso, ¿no? Tratando de recrear cómo era su cara, cómo hicieron cuando se acostaron por primera vez. Sigues queriendo a esta persona, te sigue buscando, o cuando fallece, pues parar tantito, ¿no? No sabes hacia dónde ir. Y creo que te deja la reflexión, ¿no? De tú le das el suficiente peso que le quieras dar, ¿no? Y cuando le das el peso suficiente te puede hasta arruinar la vida, te puede amargar la vida. Entonces creo que habla muy bien de cómo podés transitar cierta situación, ¿no? Porque yo considero, y desde mi lectura, que nunca supo quién terminó siendo y que no importa si lo terminó siendo o no. Es una cosa que tuvo que haber soltado y es una decisión que debe haber tomado como la misma decisión
de aprobar la eutanasia y lo de los indultos que tienen con estos personajes. Y pues bueno, Sorrentino, la verdad es que es un cine, yo creo que la palabra que diría es exquisito. La verdad es que a nivel se me hace el esteta napolitano. Sí, el maestro Ayala Blanco. Sí, me gusta mucho porque a mí también me gusta mucho el cine de Fellini. Ya no he visto mucho a Fellini, pero sí me he topado últimamente más con películas de Sorrentino. Entonces es como lo contemporáneo y el sucesor, ¿no? Lo que sigue de esa cama de neorrealismo italiano. Entonces, pues yo creo que por eso la recomendaría. ¿Cuándo nos toca la siguiente semana, Juan Carlos? La siguiente semana nos toca el drama. Ay, hasta que está muy chingona. Está muy chingona. Pues ya la veremos la siguiente semana. Esto fue Celuloide. Gracias.